Cuando se le cae la venda de los ojos a Sagitario, no se trata de un simple despertar, es una revelación cósmica. Es el instante en que el fuego mutable deja de apuntar sus flechas hacia horizontes lejanos y las dirige, con una precisión implacable, hacia la verdad desnuda. Bajo el dominio expansivo de Júpiter, Sagitario ha nacido para creer, para confiar, para ver el mundo como un territorio infinito de posibilidades. Pero cuando la ilusión se quiebra, cuando la fantasía se desmorona y la fe ciega se transforma en conciencia despierta, el arquero ya no es ingenuo, se convierte en sabio. Sagitario es el noveno signo del zodiaco, regido por el elemento fuego y simbolizado por el centauro que apunta su flecha al cielo. Mitad bestia, mitad humano, representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Cuando vive con la venda en los ojos, Sagitario ama sin límites, promete sin medir, confía sin reservas y cree que la libertad es suficiente para sostener cualquier vínculo. Pero el cosmos siempre equilibra. Y llega un momento en que la experiencia, la traición o la desilusión actúan como un rayo que parte el cielo en dos. En ese momento, el fuego sagitariano no se apaga, cambia de temperatura. Ya no es una llama juguetona que baila con el viento, se convierte en una hoguera firme, imposible de extinguir. La caída de la venda no lo vuelve frío, lo vuelve lúcido. Comprende que su optimismo, aunque poderoso, puede convertirse en vulnerabilidad cuando no está acompañado de discernimiento. Comprende que no todo viaje merece ser emprendido y que no toda promesa merece ser creída. Astrológicamente, este despertar suele coincidir con tránsitos intensos que activan la casa 9, el territorio natural de Sagitario, la filosofía, la verdad superior, el sentido de la vida. Cuando Saturno toca puntos sensibles en su carta natal, la expansión sin límites se encuentra con la estructura, la madurez y la responsabilidad. Cuando Plutón irrumpe con su energía transformadora, todo lo que era superficial se desintegra para dar paso a una versión más poderosa y auténtica del arquero. Sagitario es idealista por naturaleza. Cree en el amor eterno, en la amistad inquebrantable, en los proyectos que prometen libertad absoluta. Pero cuando se le cae la venda de los ojos, entiende que la libertad sin conciencia es solo evasión. Aprende que la verdad duele, pero también libera. Y en ese dolor encuentra su mayor expansión. No hay rencor en su despertar, hay claridad. Puede alejarse con una dignidad sorprendente, porque Sagitario no suplica, no persigue, no implora explicaciones eternas. Cuando comprende que una situación limita su crecimiento, dispara su flecha hacia otro horizonte sin mirar atrás. No porque no sienta, sino porque su espíritu está diseñado para evolucionar. Este momento marca un antes y un después en su energía. El Sagitario ingenuo puede creer que todos comparten su honestidad directa y su deseo de aventura limpia. El Sagitario despierto entiende que no todos juegan con las mismas reglas, que hay máscaras, intereses ocultos y silencios estratégicos. Pero lejos de volverse desconfiado por completo, aprende a observar. Aprende a leer entre líneas. Aprende a escuchar su intuición, que siempre estuvo allí, susurrando verdades que su optimismo prefería ignorar. El fuego de Sagitario, cuando madura, se convierte en sabiduría viva. Ya no necesita demostrar nada, ni impresionar con discursos grandiosos. Su palabra adquiere peso. Su mirada atraviesa. Su presencia impone respeto. Ha comprendido que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere sin consecuencias, sino elegir con conciencia aquello que eleva el alma. En el amor, cuando se le cae la venda, deja de idealizar. Ya no se enamora del potencial, sino de la realidad. No construye castillos sobre promesas vacías. Busca coherencia, integridad, expansión mutua. Y si no la encuentra, prefiere la soledad antes que una jaula disfrazada de compañía. Su independencia deja de ser rebeldía y se convierte en soberanía. En la amistad, distingue con claridad quién celebra su luz y quién compite en silencio. En el trabajo, reconoce cuando su talento es valorado y cuando es explotado. En la familia, comprende qué dinámicas debe sanar y cuáles debe trascender. Todo se vuelve nítido, como si el universo hubiera limpiado el cristal de su percepción. Sagitario no teme comenzar de nuevo. De hecho, su esencia es el renacimiento constante. Pero cuando la venda cae, sus nuevos comienzos son más estratégicos, más conscientes, más alineados con su propósito superior. Su optimismo ya no es ingenuo, es una decisión. Elige creer, pero con los ojos abiertos.
Hay una dimensión espiritual profunda en este proceso. Sagitario está vinculado con la búsqueda de sentido, con la filosofía, con la conexión entre lo humano y lo divino. Cuando despierta, deja de buscar respuestas fuera y empieza a encontrarlas dentro. Comprende que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es expansiva. Que el crecimiento no siempre es alegre, pero siempre es necesario. Su risa sigue siendo contagiosa, su energía sigue siendo magnética, su espíritu sigue siendo aventurero. Pero ahora hay una base sólida debajo de esa alegría. Hay experiencia. Hay discernimiento. Hay poder interior. Cuando se le cae la venda de los ojos a Sagitario, no se convierte en alguien más duro, sino en alguien más auténtico. No pierde su fe, la refina. No pierde su fuego, lo domina. No pierde su libertad, la redefine. Y entonces el arquero vuelve a tensar su arco. Pero esta vez no dispara por impulso ni por ilusión. Dispara con propósito. Su flecha atraviesa el miedo, la mentira y el autoengaño. Y en ese vuelo recto y decidido, Sagitario demuestra que su mayor poder no es creer en cualquier cosa, sino creer con conciencia. Ese es su verdadero despertar, la unión entre fe y verdad, entre fuego y sabiduría, entre libertad y responsabilidad. Cuando la venda cae, Sagitario no se derrumba. ¿Se eleva? Cuando la venda cae y la claridad atraviesa el espíritu de Sagitario, no solo cambia su forma de ver a los demás, cambia su relación con el destino. Porque este signo no vive en lo pequeño, vive proyectado hacia el futuro, hacia lo lejano, hacia aquello que todavía no existe pero que presiente como posible. El despertar no destruye su visión, la purifica. Y en esa purificación, el fuego mutable se vuelve dirección consciente. Sagitario está naturalmente vinculado a la expansión de la conciencia, al viaje físico y simbólico, al aprendizaje que transforma. Pero cuando despierta, comprende que no todos los viajes son externos. Descubre que el territorio más desafiante no es el extranjero, sino su propio interior. La caída de la venda lo obliga a enfrentarse a sus propias exageraciones, a sus excesos, a esa tendencia a huir cuando algo se vuelve demasiado denso. El arquero entiende entonces que la verdadera valentía no está solo en lanzarse hacia lo desconocido, sino en permanecer cuando la verdad exige profundidad. Este proceso activa dimensiones psicológicas que antes estaban adormecidas. Sagitario, que suele operar desde la intuición optimista, comienza a integrar una percepción más estratégica del tiempo. Aprende a esperar. Aprende a observar patrones. Aprende que no todo debe resolverse con entusiasmo inmediato. Bajo influencias intensas de planetas transpersonales como Neptuno, puede haber vivido etapas de idealización extrema, creyendo en promesas que parecían espirituales pero que en realidad eran espejismos. Cuando la venda cae, distingue inspiración de ilusión. También emerge un nuevo vínculo con el poder personal. Sagitario siempre ha tenido una fuerza natural, una energía magnética que inspira a otros. Pero al despertar, se vuelve consciente del impacto real de su palabra. Comprende que su franqueza puede sanar o herir, que su verdad puede liberar o destruir dependiendo de cómo sea transmitida. Entonces refina su discurso. No deja de ser directo, pero incorpora sabiduría. No deja de ser honesto, pero añade compasión. En el plano kármico, este momento puede representar la resolución de ciclos repetitivos. Sagitario, regido por la casa 9 en el zodiaco natural, arrastra aprendizajes relacionados con la fe, la ética, la moral y la coherencia entre pensamiento y acción. Cuando la venda cae, se produce una alineación profunda entre lo que cree y lo que vive. Ya no tolera contradicciones internas. Si algo no resuena con su filosofía, lo suelta. Si una situación lo obliga a traicionar su esencia, se retira con dignidad. El fuego sagitariano, al madurar, se convierte en liderazgo natural. No busca imponer, pero su ejemplo arrastra. No necesita convencer, porque su autenticidad habla. Aquellos que lo rodean perciben el cambio, hay más silencio en sus decisiones, más firmeza en sus límites, más claridad en sus elecciones. Ha comprendido que decir que sí a todo no es libertad, sino dispersión. En el ámbito profesional, este despertar puede traducirse en una redefinición radical de propósito. Sagitario no nació para sentirse atrapado en estructuras que limiten su crecimiento. Cuando la venda cae, reconoce si ha estado sacrificando su visión por estabilidad aparente.
Y entonces elige expandirse, aunque eso implique riesgo. Pero ahora el riesgo es calculado. Ya no se lanza solo por emoción, se lanza con visión estratégica, comprendiendo las consecuencias. En el plano espiritual, la transformación es aún más profunda. Sagitario está vinculado con la búsqueda de la verdad universal, con el estudio de filosofías, religiones, culturas. Al despertar, ya no necesita adoptar creencias externas para sentirse guiado. Se convierte en su propio faro. La fe deja de ser algo heredado o idealizado, se convierte en experiencia vivida. Entiende que la espiritualidad auténtica no es evasión de la realidad, sino integración total de luz y sombra. La caída de la venda también confronta su sombra más silenciosa, el miedo al estancamiento. Sagitario teme sentirse limitado, teme perder su independencia, teme que el compromiso lo encadene. Pero cuando despierta, descubre que el compromiso consciente no es prisión, sino elección. Que puede amar profundamente sin perderse. Que puede construir sin dejar de expandirse. Que puede permanecer sin sentirse atrapado. Este es el punto en que el centauro integra sus dos mitades. La parte instintiva aprende a no reaccionar impulsivamente ante cada incomodidad. La parte humana superior aprende a no justificar todo con discursos grandiosos. Se produce una fusión. El arquero ya no dispara por necesidad de escapar, sino por deseo de crear. Incluso su relación con la aventura cambia. Antes buscaba intensidad constante. Después del despertar, busca significado. Puede seguir viajando, explorando, emprendiendo nuevos proyectos, pero cada paso tiene un propósito interno más claro. Ya no corre detrás de experiencias solo para sentirse vivo, ahora vive plenamente incluso en la quietud estratégica. El entorno percibe esta transformación como una expansión de autoridad natural. Sagitario se vuelve referente, consejero, guía. No porque lo declare, sino porque su experiencia le ha dado profundidad. Ha atravesado la desilusión sin perder la fe. Ha visto la sombra sin apagar su fuego. Ha aprendido que la ingenuidad no es pureza, y que la madurez no es cinismo. En relaciones futuras, su mirada será más penetrante. No se dejará seducir solo por palabras brillantes o promesas de libertad. Buscará coherencia. Buscará visión compartida. Buscará expansión mutua real. Y si detecta manipulación o incoherencia, su decisión será rápida. La venda caída le ha regalado algo invaluable, claridad sin culpa. En términos energéticos, este momento es una iniciación. Sagitario atraviesa una especie de rito interno donde su optimismo se convierte en sabiduría estratégica. Su alegría deja de depender de factores externos y se transforma en estado interno. Su fe ya no es frágil, es indestructible porque está basada en experiencia. Y entonces ocurre lo más poderoso, Sagitario comprende que la verdadera libertad no consiste en escapar de las limitaciones, sino en trascenderlas. Que la expansión más grande no es geográfica, sino espiritual. Que el fuego más fuerte no es el que arde descontrolado, sino el que ilumina sin consumirse. Cuando la venda cae, el arquero no pierde su esencia aventurera. La eleva. Se convierte en visionario consciente. En explorador sabio. En guerrero de la verdad. Su flecha ya no busca solo horizontes lejanos, busca impactar en el centro exacto de su destino. Y en ese instante, el fuego sagitariano deja de ser impulso juvenil y se convierte en llama eterna, firme, expansiva, capaz de atravesar cualquier oscuridad sin perder su dirección. Cuando la venda cae definitivamente, Sagitario experimenta una reconfiguración energética que no solo afecta su mente y su corazón, sino también su campo vibratorio completo. El fuego mutable deja de dispersarse en múltiples direcciones y comienza a concentrarse como un rayo solar que, enfocado, puede atravesar cualquier obstáculo. Esta concentración transforma su aura. Donde antes había entusiasmo expansivo y a veces caótico, ahora hay presencia firme, magnética y casi profética. En el plano energético profundo, Sagitario está vinculado con el eje Géminis-Sagitario, el eje del conocimiento y la verdad superior. Antes del despertar, puede haberse movido entre ideas, creencias y discursos con rapidez, adoptando filosofías que alimentaban su sed de expansión sin cuestionarlas demasiado. Cuando la venda cae, deja de coleccionar verdades y comienza a encarnar una. Su pensamiento se vuelve más coherente. Sus palabras ya no son solo inspiradoras, son vividas.
Este proceso también activa una dimensión ancestral. Sagitario carga con la memoria del buscador eterno, del viajero del tiempo, del maestro espiritual que ha recorrido múltiples caminos en distintas etapas del alma. Al despertar, algo en su interior recuerda. No desde la mente racional, sino desde la intuición profunda. Comprende que cada decepción fue iniciación. Que cada traición fue entrenamiento. Que cada caída fue ajuste de puntería. El centauro, símbolo del signo, representa la integración de la fuerza instintiva con la visión elevada. Cuando la venda estaba puesta, podía inclinarse demasiado hacia uno de los extremos, o actuar desde el impulso primario o refugiarse en ideales abstractos. Con los ojos abiertos, ambas fuerzas se alinean. El instinto ya no domina, coopera. La visión ya no flota, se ancla. A nivel emocional, Sagitario experimenta una madurez silenciosa. Este signo no suele quedarse demasiado tiempo en el dolor, su naturaleza es avanzar. Sin embargo, el despertar lo obliga a sentir con mayor profundidad antes de seguir adelante. Aprende a procesar la decepción sin minimizarla. Aprende que la verdadera fortaleza no consiste en reírse de todo, sino en atravesarlo sin perder dignidad. Esa integración emocional fortalece su fuego interno y lo vuelve menos vulnerable a manipulaciones futuras. También se produce un ajuste en su relación con la autoridad. Sagitario, regido por Júpiter, tiene una conexión natural con figuras de guía, mentores, líderes espirituales o intelectuales. Cuando la venda cae, deja de idealizar autoridades externas. Reconoce sus propias capacidades de guía. Comprende que puede inspirar sin depender de la validación de nadie. Esa autonomía espiritual marca un punto de no retorno. En el ámbito del destino, este despertar suele coincidir con decisiones cruciales. Sagitario deja atrás caminos que ya no expanden su conciencia. Puede cambiar de entorno, de círculo social, de proyecto o incluso de país. Pero esta vez no es huida, es alineación. Su intuición se vuelve brújula exacta. Sabe cuando un ciclo ha terminado, y no prolonga lo que ha cumplido su función. Existe también una transformación en su relación con el riesgo. Sagitario ama el riesgo porque lo asocia con libertad. Pero al despertar, distingue entre riesgo evolutivo y riesgo autodestructivo. Ya no se lanza por adrenalina emocional. Se lanza cuando hay coherencia interna. Esta selección consciente multiplica sus probabilidades de éxito y reduce la dispersión energética que antes podía agotarlo. En su sombra más profunda, Sagitario puede temer la pérdida de ilusión. Porque su motor siempre ha sido creer. Pero el despertar no le quita la capacidad de creer, le enseña a creer con fundamento. La fe deja de ser ingenuidad y se convierte en convicción. Esa convicción es mucho más poderosa, porque no depende de promesas externas sino de experiencia vivida. En términos espirituales elevados, cuando la venda cae, Sagitario entra en una etapa iniciática donde comprende que su misión no es solo expandirse, sino elevar a otros con su expansión. Se convierte en faro para quienes atraviesan procesos similares. Su testimonio tiene peso porque ha atravesado la desilusión sin apagarse. Esa resiliencia es inspiradora. El fuego sagitariano, cuando madura, adquiere cualidades solares. Ilumina sin quemar. Calienta sin consumir. Genera vida alrededor. Las personas perciben que hay algo diferente, más calma en su entusiasmo, más intención en su acción, más profundidad en su mirada. Ya no necesita exagerar para sentirse escuchado. Su energía habla por sí sola. En el plano del propósito, Sagitario redefine éxito. Antes podía medirlo en experiencias acumuladas, aventuras vividas, conquistas logradas. Después del despertar, lo mide en coherencia interna. En paz mental. En libertad consciente. Descubre que la mayor conquista es dominar su propia dispersión y dirigir su fuego hacia metas alineadas con su verdad más elevada. Este momento también activa una relación más consciente con el tiempo. Sagitario suele vivir proyectado hacia el futuro, soñando con lo que vendrá. Con los ojos abiertos, aprende a valorar el presente como terreno sagrado de construcción. Comprende que el horizonte no se alcanza corriendo sin dirección, sino avanzando con intención. Incluso su sentido del humor evoluciona. Sigue siendo espontáneo, pero ahora tiene profundidad. Puede reírse de su pasado sin negarlo.
Puede reconocer sus errores sin avergonzarse. Esa aceptación fortalece su autoestima y lo libera de la necesidad de aparentar invulnerabilidad. Cuando la venda cae, Sagitario se convierte en estratega del destino. Ya no deja todo al azar ni confía únicamente en la suerte expansiva de su regente. Comprende que la fortuna favorece a quien actúa con conciencia. La combinación de fe y estrategia lo vuelve imparable. Y entonces ocurre algo trascendental: Sagitario deja de perseguir la verdad como si estuviera fuera de él. Entiende que él mismo es portador de verdad cuando vive alineado con su esencia. Esa comprensión transforma cada paso en declaración de autenticidad. El arquero vuelve a tensar el arco, pero ahora su postura es diferente. Sus pies están firmes en la tierra. Su mirada apunta alto, pero su cuerpo está anclado. Esa combinación es invencible. Ha integrado cielo y tierra, visión y acción, entusiasmo y discernimiento. La caída de la venda no fue pérdida, fue iniciación. No fue final, fue renacimiento consciente. Y desde ese punto, Sagitario ya no camina impulsado solo por esperanza, sino guiado por certeza interior. Su fuego no titubea. Su dirección es clara. Su espíritu es indomable, pero ahora también es sabio. Cuando la venda cae por completo, Sagitario entra en una fase que pocos comprenden desde fuera, el silencio previo a una expansión mayor. No es el silencio de la derrota, sino el de la recalibración. El fuego mutable, que antes se extendía como llamarada abierta, ahora se concentra en un núcleo interno donde se redefine el sentido mismo de su existencia. Esta etapa no siempre es visible, ocurre en planos sutiles, en decisiones que no se anuncian, en renuncias que no se explican, en límites que se establecen sin dramatismo. Sagitario, al despertar, transforma su relación con la verdad. Antes la proclamaba como bandera, ahora la encarna como estado. Ya no necesita convencer a nadie de su visión del mundo. Comprende que cada alma atraviesa su propio proceso y que imponer claridad es otra forma de ceguera. Esta comprensión le otorga una autoridad natural mucho más poderosa que cualquier discurso apasionado. En el plano energético profundo, la activación de su fuego se vuelve más selectiva. Sagitario aprende a no entregar entusiasmo donde no hay reciprocidad vibratoria. Esto no lo vuelve frío, lo vuelve consciente de su valor. Su energía deja de ser accesible para dinámicas que solo drenan. La caída de la venda le revela algo crucial: su luz es valiosa, y no todo entorno está preparado para sostenerla. También emerge un nuevo vínculo con la disciplina, una cualidad que en etapas anteriores podía resultarle incómoda. El espíritu libre comienza a comprender que la constancia no limita su vuelo, sino que fortalece sus alas. La influencia estructurante de energías como las que simboliza Saturno ya no se percibe como obstáculo, sino como entrenamiento. Sagitario descubre que la verdadera expansión requiere raíces sólidas. En el ámbito del destino colectivo, el despertar del arquero tiene implicaciones más amplias. Sagitario no es un signo que viva aislado, su naturaleza expansiva impacta a su entorno. Cuando se le cae la venda, también se convierte en catalizador de verdad para otros. Sin proponérselo, su transformación inspira movimientos en quienes lo rodean. Su coherencia incomoda a quienes viven en la incoherencia. Su claridad ilumina zonas de sombra en dinámicas familiares, laborales o sociales. Existe además una reconfiguración en su relación con el fracaso. Sagitario suele relativizar las caídas con optimismo, pero ahora integra la lección con mayor profundidad. No minimiza el error, lo estudia. No lo niega, lo transforma en estrategia. Este cambio convierte cada experiencia pasada en combustible consciente para su evolución futura. En su mundo interno, la caída de la venda activa una revisión de creencias fundamentales. Aquello que antes consideraba incuestionable puede ser replanteado. No desde la duda destructiva, sino desde la búsqueda de coherencia superior. Sagitario entiende que crecer implica actualizar su filosofía de vida. Y esa actualización no debilita su fe, la fortalece, porque ahora está basada en experiencia directa y no solo en convicción emocional. Su fuego, al madurar, adquiere una cualidad casi alquímica. Puede transmutar dolor en impulso creativo. Puede convertir traición en autonomía. Puede transformar desilusión en sabiduría práctica. Este poder alquímico es uno de los aspectos más profundos de su despertar, y no siempre es evidente para quienes solo ven su sonrisa exterior. También cambia su relación con la velocidad.
Sagitario ama avanzar rápido, pero con los ojos abiertos aprende el valor del ritmo correcto. Comprende que algunas metas requieren paciencia estratégica. Que no todo crecimiento es explosivo, a veces es gradual y silencioso. Esta comprensión evita que disperse su energía en múltiples frentes y le permite consolidar proyectos con mayor impacto. En el plano espiritual elevado, el despertar puede llevarlo a integrar una visión más amplia del karma y el propósito del alma. Entiende que ciertas personas aparecieron en su camino para activar lecciones específicas. Deja de interpretar las experiencias dolorosas como injusticias personales y las reconoce como parte de un diseño evolutivo mayor. Esta perspectiva le otorga serenidad. Sagitario también redefine el concepto de libertad. Antes podía asociarla con ausencia de límites. Ahora comprende que la libertad auténtica es actuar desde la integridad interna, incluso cuando eso implique decir no, incluso cuando implique cerrar puertas que alguna vez parecieron prometedoras. Esta redefinición fortalece su identidad. Su intuición, que siempre estuvo presente, se vuelve más afinada. Ya no ignora las señales internas que antes minimizaba por entusiasmo. Escucha las pequeñas incomodidades antes de que se conviertan en grandes decepciones. Aprende a confiar en esa voz silenciosa que le advierte cuando algo no está alineado. En el ámbito afectivo, el despertar le permite reconocer patrones repetitivos que antes justificaba con optimismo. Si hubo vínculos donde entregó más de lo que recibió, ahora establece equilibrio. Si hubo promesas vacías que toleró por fe, ahora exige coherencia. Esta transformación no endurece su corazón, lo protege sin cerrarlo. La caída de la venda también despierta una dimensión creativa renovada. El fuego sagitariano canalizado con conciencia puede convertirse en proyectos de gran impacto, en enseñanzas, en iniciativas que expanden la mente colectiva. Su visión ya no es solo personal, se vuelve trascendente. En términos energéticos, su presencia adquiere peso. Ya no es solo entusiasmo contagioso, es estabilidad inspiradora. Hay algo en su mirada que refleja experiencia superada. Algo en su postura que transmite dirección clara. Ha atravesado el desencanto sin perder su esencia luminosa, y eso lo vuelve formidable. Cuando Sagitario integra completamente este despertar, se convierte en guardián de su propio destino. No delega su felicidad en promesas ajenas. No deposita su expansión en expectativas externas. Se convierte en arquitecto consciente de su camino. Y entonces el arquero se prepara para una nueva etapa. No desde la euforia impulsiva, sino desde la certeza serena. Sabe que vendrán más desafíos, más aprendizajes, más pruebas de coherencia. Pero ahora camina con los ojos abiertos. Su fuego no se apaga ante la oscuridad, la atraviesa. La venda caída fue el umbral. El despertar fue la iniciación. La expansión consciente es la consecuencia. Sagitario avanza, no como quien huye, sino como quien conquista territorios internos y externos con la fuerza de una verdad vivida. Su flecha vuela más recta que nunca, porque ahora nace de un centro alineado entre visión, experiencia y propósito. Cuando la venda cae y la conciencia se expande definitivamente, Sagitario entra en una dimensión aún más profunda, la del dominio de su propio fuego. Ya no se trata solo de ver la verdad externa, sino de reconocer su poder creador interno. Porque el fuego sagitariano no es únicamente entusiasmo o aventura, es chispa divina, impulso de creación, fuerza que inicia ciclos. En esta etapa, Sagitario comprende que cada pensamiento sostenido es una flecha energética lanzada al universo. Antes podía disparar intenciones desde la emoción del momento, desde la exaltación o desde la confianza ciega en que todo saldría bien. Ahora entiende que cada intención debe estar alineada con su verdad interna. La caída de la venda le revela que no todo deseo es destino, y que no todo impulso merece convertirse en acción. Se produce entonces una purificación del deseo. Sagitario empieza a distinguir entre lo que quiere por orgullo, por impulso o por evasión, y lo que desea desde el alma. Este discernimiento transforma radicalmente su poder de manifestación. Su fuego deja de dispersarse en múltiples metas simultáneas y comienza a enfocarse en objetivos que realmente expanden su conciencia. También cambia su relación con la confrontación. Sagitario es directo, franco, a veces brutalmente honesto. Pero cuando despierta, comprende que la verdad no necesita violencia para ser poderosa. Aprende el arte de la palabra certera, aquella que impacta sin destruir.
Este refinamiento lo convierte en estratega del diálogo, en alguien capaz de sostener debates profundos sin perder la serenidad. En su interior ocurre una integración entre fe y evidencia. La influencia expansiva de Júpiter, su regente, ya no opera únicamente como optimismo desbordado, sino como sabiduría aplicada. Sagitario entiende que la expansión no es crecimiento caótico, sino desarrollo con dirección. La abundancia no es exceso, es equilibrio dinámico. En el plano psicológico más sutil, el despertar activa una reconciliación con su propia sombra. Sagitario puede haber negado durante años ciertos rasgos que no encajaban con su autoimagen luminosa, la impaciencia, la tendencia a exagerar, la evasión emocional. Cuando la venda cae, deja de huir de esas partes. Las reconoce, las integra y las transforma en combustible consciente. Esa integración lo vuelve más completo. También surge una nueva percepción del compromiso a largo plazo. Sagitario, amante del movimiento, puede haber sentido resistencia ante estructuras rígidas. Pero al despertar descubre que la permanencia elegida no es prisión, sino maestría. Permanecer en un proyecto, en un vínculo o en una meta no significa renunciar a la libertad, significa profundizarla. En el ámbito material, este proceso puede traducirse en una relación más estratégica con los recursos. Sagitario deja de confiar únicamente en que todo fluirá y comienza a administrar con visión de futuro. Comprende que la expansión requiere planificación. Este equilibrio entre visión y estructura fortalece su estabilidad sin apagar su espíritu aventurero. Su fuego, ahora consciente, adquiere una cualidad inspiradora de mayor alcance. Personas que antes solo veían en el entusiasmo comienzan a percibir liderazgo real. No un liderazgo impuesto, sino uno que nace de la coherencia. Sagitario ya no habla desde teorías, habla desde experiencia vivida. Y esa experiencia tiene autoridad. A nivel espiritual elevado, el despertar lo conecta con una misión más amplia que su historia personal. Comprende que cada caída de la venda no fue castigo, sino iniciación. Que cada desilusión afinó su puntería. Que cada pérdida eliminó distracciones innecesarias. Esta comprensión lo libera del resentimiento y lo coloca en un estado de gratitud activa. También redefine su relación con el éxito social. Sagitario deja de medir su valor por aplausos externos o reconocimiento inmediato. Descubre que el verdadero triunfo es mantenerse fiel a su verdad incluso cuando eso implique caminar solo por un tiempo. Esta autonomía emocional fortalece su aura y lo vuelve menos dependiente de validación. En el terreno del destino colectivo, su despertar puede marcar el inicio de una etapa donde influyen comunidades, proyectos o movimientos más amplios. Su visión estratégica, combinada con experiencia y coherencia, puede abrir caminos para otros. Sagitario se convierte en puente entre posibilidades futuras y realidades presentes. La caída de la venda también activa una mayor conciencia del cuerpo físico. El fuego necesita canalización saludable. Sagitario comprende que su energía debe moverse, pero con intención. Actividad, disciplina, cuidado personal dejan de ser impulsos pasajeros y se convierten en prácticas sostenidas que fortalecen su resistencia interna. En lo emocional, aprende a no romantizar el pasado. Lo honra como aprendizaje, pero no lo idealiza. Esta claridad le permite cerrar ciclos sin nostalgia paralizante. Su mirada se dirige al horizonte, pero con memoria consciente. El centauro interior alcanza una armonía superior. La parte instintiva aporta fuerza y valentía. La parte humana superior aporta dirección y ética. Ya no compiten, cooperan. Esta cooperación interna es la base de su nueva etapa. Cuando Sagitario integra completamente este nivel de despertar, su presencia transmite certeza. No necesita proclamarse libre, se percibe. No necesita declararse sabio, se siente. Ha comprendido que el fuego no debe arder sin control para demostrar poder. El verdadero poder es mantenerlo encendido incluso en la tormenta. La venda caída fue un umbral hacia la maestría. Ahora cada paso que da tiene intención, cada meta que elige tiene propósito, cada palabra que pronuncia tiene peso. El arquero no dispara por impulso ni por ilusión, dispara por visión alineada con su esencia. Y en esa alineación, Sagitario se convierte en fuerza imparable. No por velocidad desmedida, sino por coherencia sostenida. No por fe ciega, sino por fe consciente. No por huir de la oscuridad,
sino por atravesarla con fuego interno intacto. El despertar no fue el final de su aventura. Fue el inicio de su verdadera grandeza. Cuando la venda cae y Sagitario atraviesa el umbral definitivo de la conciencia, se activa en su interior una dimensión aún más elevada, la del arquitecto del sentido. Ya no es solo el buscador de horizontes, sino el creador de significado. El fuego mutable deja de ser únicamente impulso de expansión y se convierte en luz orientadora para otros. Este cambio no es superficial, es estructural. Afecta su manera de pensar, de sentir, de decidir y de vibrar. En el plano más profundo de su carta natal, Sagitario está vinculado con la casa 9, territorio de la filosofía, la visión del mundo, la ética personal. Cuando se le cae la venda, su sistema de creencias se reconfigura. No abandona la fe, pero la somete a una depuración intensa. Comprende que creer no es repetir ideales aprendidos, sino sostener convicciones que han sido probadas en la experiencia. Esta depuración puede sentirse como una crisis silenciosa, pero en realidad es una iniciación superior. En ese proceso, la influencia expansiva de Júpiter deja de manifestarse como exceso y comienza a expresarse como sabiduría estratégica. Sagitario aprende a medir su energía sin limitar su grandeza. Descubre que expandirse no significa decir sí a todo, sino elegir con precisión aquello que merece su fuego. Este refinamiento lo convierte en estratega del destino, en alguien que ya no se dispersa en 1000 direcciones, sino que concentra su potencia en objetivos alineados con su verdad interna. El despertar también transforma su relación con la incertidumbre. Antes podía abrazarla con entusiasmo casi temerario, confiando en que el universo lo sostendría. Ahora la abraza con conciencia. No deja de confiar, pero comprende que la confianza no excluye la preparación. Este equilibrio entre fe y planificación lo fortalece en escenarios desafiantes. En el ámbito emocional, Sagitario integra una profundidad que antes podía esquivar. No porque fuera incapaz de sentir, sino porque su naturaleza prefería avanzar antes que quedarse en la densidad. Con la venda caída, aprende a permanecer el tiempo necesario en la introspección. Esta capacidad de profundizar sin perder su optimismo lo vuelve más resiliente. Ya no teme las sombras internas, porque sabe que su fuego puede iluminarlas. Existe también una transformación en su vínculo con la soledad. Sagitario suele ser sociable, expansivo, rodeado de personas y experiencias. Pero el despertar le enseña el valor del retiro consciente. La soledad deja de percibirse como vacío y se convierte en laboratorio de visión. En esos espacios de silencio, redefine metas, reorganiza prioridades y escucha la brújula interna que ahora está más afinada que nunca. En el plano profesional y creativo, esta etapa puede marcar el nacimiento de proyectos con impacto duradero. Sagitario ya no busca solo experiencias emocionantes, busca legado. La caída de la venda despierta una necesidad de trascender más allá del momento inmediato. Sus iniciativas adquieren profundidad, estructura y visión a largo plazo. Su relación con el riesgo continúa evolucionando. El fuego sagitariano no desaparece, pero se vuelve selectivo. Comprende que la verdadera audacia no consiste en lanzarse sin red, sino en construir alas fuertes antes de saltar. Esta nueva forma de valentía lo hace más efectivo, más sólido y menos vulnerable a errores repetitivos. A nivel espiritual elevado, el despertar activa una conciencia de misión. Sagitario empieza a sentir que su experiencia no fue solo personal, sino preparatoria. Cada caída de ilusión fue un entrenamiento para sostener una verdad mayor. Cada decepción fue una prueba de coherencia. Esta comprensión le otorga una serenidad poderosa. En su entorno, el cambio es perceptible. Hay menos dispersión en su energía y más dirección clara. Su presencia se vuelve magnética de una manera distinta, no por intensidad desbordada, sino por estabilidad luminosa. Las personas perciben que hay profundidad detrás de su sonrisa, estrategia detrás de su entusiasmo, experiencia detrás de su consejo. También redefine su concepto de éxito. Antes podía medirlo por libertad de movimiento, por cantidad de experiencias o por expansión visible. Ahora lo mide por coherencia interna, por paz mental, por alineación entre pensamiento, emoción y acción. Este cambio de métrica transforma sus decisiones futuras. En el plano kármico, el despertar puede representar la culminación de patrones repetitivos relacionados con exceso de confianza o idealización. Sagitario rompe ciclos.
Aprende a identificar señales tempranas que antes ignoraba. Su intuición se vuelve una herramienta precisa, casi infalible, porque ahora la escucha. El centauro interior alcanza una integración más sofisticada. La parte instintiva aporta fuerza vital. La parte humana superior aporta visión ética. Cuando ambas operan en armonía, Sagitario se convierte en un canal de dirección poderosa. Ya no actúa por impulso ciego, sino por impulso consciente. Incluso su forma de comunicarse evoluciona. Sigue siendo directo, pero ahora sus palabras tienen pausa estratégica. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que el silencio puede ser tan poderoso como la declaración más apasionada. La caída de la venda también fortalece su capacidad de establecer límites. Sagitario comprende que proteger su energía no es egoísmo, sino sabiduría. Aprende a decir no sin culpa. Aprende a retirarse sin dramatismo. Aprende que cada límite claro es una afirmación de su valor. En términos energéticos, su fuego adquiere cualidad de faro. No necesita llamar la atención, ilumina naturalmente. Otros encuentran inspiración en su coherencia. Su ejemplo se convierte en enseñanza viva. Cuando Sagitario integra plenamente este nivel de despertar, se transforma en visionario pragmático. Mantiene su grandeza, pero la ancla en acciones concretas. Mantiene su fe, pero la respalda con experiencia. Mantiene su espíritu aventurero, pero lo guía con estrategia. El arquero vuelve a tensar el arco, pero ahora cada flecha lleva dirección clara, intención firme y propósito elevado. No dispara para probar su puntería, sino para construir futuro. No apunta por ilusión, sino por visión consciente. La venda caída no lo debilitó, lo refinó. No le quitó su fuego, lo concentró. No le arrebató su fe, la convirtió en convicción inquebrantable. Y desde ese estado, Sagitario avanza con una grandeza silenciosa que no necesita proclamarse, porque se manifiesta en cada decisión alineada con su verdad interior.